Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Me estaba llegando información, digo, venga, voy a hacer un vídeo sobre espionaje porque es que siento que alguien te está espiando, bueno, que es como a muchas personas. Entonces, de verdad que esto... Yo me estaba riendo cuando sacaba las cartas porque era en plan de, vamos a ver, te espía, pero no te dice nada, ¿sabes? Y entonces es como un poco frustrante la situación de estas personas. Esta siento que tiene que ir así y estas son así. Efectivamente. ¿Ves? Esto es de coña. Está teniendo información tuya a través de redes sociales, de... A ver, de Facebook, bueno, de todos los sitios donde puede, te encuentra o te tiene o te busca. Y siento que es permanente, o sea que no te deja de buscar. Su energía siento que está bastante baja. Creo que la tuya está bastante elevada, porque ya has hecho muchos esfuerzos. Aquí hay una estrategia detrás de todo esto. Es que tiene narices esta gente. Ay, Dios mío. Es que yo siento que es como de parte de ellos, como si tú estuvieras tan tranquilo, tan tranquila y de repente es como, boom, aparecen, ¿sabes? Es como una estrategia de, no le estás mandando mensajes, no me está escribiendo, no está mirando mis estados, no está pendiente de mí, ya no soy el centro de atención ni el ombligo del mundo. Siento desesperación, movimiento, frustración, incógnita, rebeldía. Es como tantas cosas pasan por la mente de esta persona. Guau, es que, de verdad. Yo siento con esto que le está moviendo hacia ti, hacia buscarte, hacia tener información tuya. Es como si cuando, por ejemplo, dejamos de focalizar nuestra atención en estas personas, hay como un hilo conductor que se siente y es como permanente, ¿no? Y es como, no quiero que te vayas, no me sueltes, no me dejes, pero también es parte egoísta. Entonces es como, no te está declarando ni yendo hacia ti, ni haciendo ningún tipo de movimiento, pero lo está haciendo a través de portales, digamos, de ventanas que tú no puedes ver, digamos, o sea, que hay un flujo de personas, ¿vale? Con los stories y todo eso que te pueden ver, a lo mejor tú también le puedes ver porque eso en algunas redes es obvio, pero en otras a lo mejor lo hace más en oculto. Hay quienes se han creado páginas con otro nombre, como para disimular, o otras cuentas. Es como si tuvieran dos vinculadas. Por ejemplo, una es la suya y la otra pues se puede llamar Pepito, Juanito y Menganita y no sé quién y hacerse pasar por quien sea y poner una foto cualquiera y ya está. Pero hay gente que está en oculto o hay gente que lo está haciendo sin que tú te enteres, entre comillas, ¿vale? Porque ya te digo que hay maneras de que te puedas enterar, ¿vale? Porque los stories ahí te viene pues quién te ha visto y quién no, cosas así. Entonces, es un reflejo de que esa persona está pendiente de ti. Controla mucho sus sentimientos. Yo lo que siento también es que quiere ver qué tipo de personas te acompañan, con quién sales en las fotos, ¿vale? Necesita información.
si has hecho tu vida, si has pasado páginas, si has cerrado ciclo, si tienes una relación nueva, si has puesto nuevas personas, si has agregado a nuevas personas, si te están comentando, no lo sé si tienes privado, lo tienes público, lo puede ver, no lo puede ver. Entonces, todo eso, cuanto más privatizado y más cerrado lo tienes y más oculto lo tienes, más ansias le provoca a esta persona de querer saber como instantáneamente, ¿vale? Pero cae en su propia trampa. ¿Por qué? Mucha gente siente que te está perdiendo, mucha gente ya te ha perdido y tú ya has pasado página o estás con otras emociones, porque siento que hay personas que estáis conociendo a alguien y tenéis nuevas expectativas o os están aflorando sentimientos nuevos por otra persona, mientras que esta, ¿vale? Que es la que te espía, la que está ahí, siento que está como muy enfermo mental, en el sentido de darle muchas vueltas a la cabeza, estar un poco obsesionado por lo que haces, por cuándo duermes, por cuándo no, si estás trabajando, si has conocido a alguien en el trabajo, si estás en casa, si sales, con quién hablarás por las noches, porque a lo mejor te ve conectado o conectada súper tarde, ¿no? Y dice, pues este horario es muy extraño, ¿por qué lo está teniendo? ¿Por qué se está conectando tanto? Es como un poco... Siento que algunas personas lo hacían, pero no siento que tú lo estés haciendo por un propósito de volver loco o loca a esta persona, pero sí siente que lo estás haciendo por esa causa. Como que le estás pagando con la misma moneda. Pero ya te digo que siento que para la mayoría de vosotros o de vosotras no es así. Es totalmente alejado. Es como, bueno, tú tienes un criterio o tú pones una foto o tú subes algo y es porque a lo mejor te gusta ese sitio, te gusta esa foto, sales bien, X cosas, y no lo haces por eso o porque a lo mejor estás conociendo a alguien y quieres poner una foto tuya o una foto que entra dentro de las conversaciones que estáis teniendo o lo que sea con la nueva persona. Siento caminos muy cruzados, con corazones rotos, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque la lejanía, porque te cerró la puerta muchas veces, porque pensaba que tú ibas a estar ahí permanentemente, que tu corazón era de esta persona y ya está. Ahora siente el frío, siente el alejamiento, siente que no estás, siente la desesperación, un cúmulo de factores que le han empobrecido después de todo, pero se lo ha ganado a pulso. Porque si una persona tiene ese tipo de estrategias, lógicamente es porque lo ha hecho varias veces contigo. Obviamente tú no te vas a quedar como un palo allí pegado como una farola. Entonces, siento que está como, tengo sentimientos, es que se me va a ir, es que realmente estoy enamorado, o es que realmente tengo sentimientos, pero sigo siendo egoísta. O sea, sigo sintiendo que esta persona es egoísta, que tiene una forma de amar bastante determinante, con muchos juicios que te pone a ti, ¿vale? Que siento que es como desbordado. Porque en estos sentimientos... A ver, tengo que sacar alguna de aquí. El amor que te tiene sabe de tu pureza, sabe del tipo de persona que eres, pero también sabe que tienes el carácter suficiente porque ya le has mandado a paseo en varias ocasiones. Siento que ha tirado mucho de la cuerda y ha querido como estar y no estar, estar y no estar, desaparecer, entrar, salir como un alma libre. Pero en realidad solamente
se estaba escondiendo de los sentimientos puros que tenía por ti. Pero como tiene cosas que trabajar, esta persona no es constante con su trabajo de evolución personal, ese es el problema del desequilibrio que os ha llevado a todo esto. ¿Qué pasa? Que tú has puesto amor hasta que tú has decidido apreciarte, ¿vale? Has decidido cambiar, has decidido tener inicios, ya te digo, o por otra persona, porque esta persona ya, o sea, no te estaba dando lo suficiente o no te estaba dando nada, por mucho amor que haya, por mucha conexión, si es que tienes una conexión con esta persona, pero decidiste ya, bueno, pues liberarte, irte, cerrar la puerta, quiero otras oportunidades, quiero algo nuevo, quiero algo mejorado, hay gente que está llamando a mi puerta, voy a ver quién es o quiénes son y decidirás. O estás en eso de moviéndote hacia esa dirección. Esta persona lo puede saber o no, como esto es general, habrá, o sea, es igual que tú podrás estar en la fase de conocer a personas o estarás en la fase de estar en soledad, pero dispuesta a no ceder o a no abrirle la puerta en este momento a esta persona. ¿Y qué pasa? Que él o ella se sienten distanciados, se sienten mortificados. Ha pasado mucho tiempo. ¿Y qué pasa cuando dejan pasar mucho tiempo? Que tú te vas. Es que eso, o sea, ahora las dudas las tiene esta persona. Ahora el desequilibrio lo tiene esa persona. Ya no tiene ese poder que tú le dabas. No lo tiene. Ya no tiene ese factor sorpresa, porque si tú vinieras, si esa persona viniera en este momento, siento que tú te sentirías como protegida, como poniéndote una barrera. Y te quedarías como pensando, bueno, ¿y esta persona cómo está? ¿A qué viene? ¿Viene a darme algo serio? ¿Ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Es el mismo? ¿Viene y luego se va a ir? ¿Qué efecto ha tenido todo esto? ¿Esta persona ha madurado? ¿Sabe lo que quiere en la vida? ¿Sabe lo que quiere conmigo o no? Porque tú no vas a estar ni teniendo migajas de esta persona, ni quieres un amor a medias, ni quieres un amor que sea de viene y va súper liberado y todo eso, porque no siento que sea así. O sea, siento que sois personas que quieren estar con esa persona y... o sea, con una persona en concreto y punto. Que cuando tú conoces a alguien es como que te olvidas de los demás. Pero estás abriendo las posibilidades a otras personas. Porque ya no quieres estar encerrada con esta persona que, a ver, has podido tener un maltrato, pero no tiene por qué ser un maltrato físico. O sea, es como que te sientes dañada, mejor dicho, ¿vale? Obviamente, si es un maltrato, pues obviamente esta persona no va a ser la persona adecuada para ti. Una persona que te toque, que te dañe, que tal, no va a ser, ¿vale? Puede haber sus más y sus menos en la relación, pero una persona que sobrepasa ciertos límites no es ni un hombre ni una mujer. Eso está claro. O sea, entonces yo siento que abres la opción de conocer a nuevas personas, no te cierras, estás en constante evolución, en constante movimiento, estás abierto a las posibilidades o abierta de generar como nuevos compromisos, de abrir nuevas oportunidades, es como una caja de sorpresas, o sea, estás como pensando, ¿y ahora qué me depara la vida? ¿Qué me depara el futuro? ¿Qué es lo que va a venir? Y sientes que puedes aprovechar el tiempo mejor con otra persona porque sientes que ya te dañó mucho y las consecuencias han sido perjudiciales, sobre todo para esta persona, porque aunque tú te vayas, tú has hecho ya como los registros de tu evolución, de tu sanación,
Pero esta persona, si está perdida y sigue en ese limbo, al final, pues pobrecita de esta alma, porque realmente no va a pasar mal, ¿sabes? Creo que te viene alguien bastante en sus cabales. Es una persona que te va a resultar atractiva o atractivo, o que ya estás teniendo conversaciones con esta persona. Da igual que otras personas puedan decir es que es feo, es que es fea. Bueno, si a ti te gusta, es lo que hay. O sea, a quien te tiene que gustar es a ti, no a los demás. Quien te vas a besar y a todo eres tú, no los demás. Entonces yo siento que sí, es una persona que te toca. Y yo siento mucho destino con esta carta. Pero no es el mismo que este. Esta persona es mucho más, puede ser mucho más espiritual, puede que se dedique al mundo del Reiki o el mundo, pues no sé, a lo mejor es psicólogo o a lo mejor es médico o a lo mejor es, no sé, que puede ser licenciado de Derecho, ¿me entiendes? Pero que es una persona que o puede ser mecánico, da igual, o cajero en un supermercado. La cuestión es que siento formalidad en esta persona. Siento que está buscando lo mismo que tú. O sea, hombre o mujer, pero lo mismo. O venís de relaciones súper parecidas, ¿vale? O sois personas que os vais a complementar muy bien. A esta persona yo siento que a esta persona nueva la han dañado mucho también emocionalmente. Puede ser que venga de una ruptura cercana o lejana, dependerá, pero siento que hacéis como buena familia, como un buen augurio entre vosotros. A ver, ¿qué más? Voy a dejar aquí esta. No voy a hablar mucho de este, pero a ver algo más con respecto a ti. Yo siento que se siente muy cabreado. Pensamientos poco positivos. Puede ser que algún narcisista haya por ahí con este. Personas bastante tóxicas, alguno adicto a drogas, a fiestas, a salir mucho, a tener la cabeza donde no la tiene que tener, a poner su mirada en personas que no le convienen. Este es una perla. Su madre tiene que estar, vamos, hija mía, lo que ha traído al mundo. De verdad. Es que te espía. O sea, es que tiene puesta su intención de espiarte y de saber más. Pero lo veo de forma muy tóxica. O sea, no que te espía de forma mala, sino que él está en una energía muy tóxica. Algunas personas sí que puede coincidir con eso, ¿vale? No todo el mundo. Siente que necesita más información. Te va a ocultar, ya te digo. Yo siento que tiene una energía muy negra. Es que tiene que deshacerse de donde está. O sea, hay gente que no sale de esa zona de confort, que sigue estando con los mismos compañeros, con la misma energía, con la misma mentalidad, con el mismo choque que no le deja avanzar, pero es simplemente esta persona que le cuesta moverse. ¿Por qué? Porque es más fácil juzgar a los demás y decir es que tú y echarte la culpa a ti, seguramente, porque muchos de ellos lo hacen, o de ellas. Es que tú tienes la culpa y por eso yo me comporto así, no, perdona. Tú te arreglas tus cosas y yo me arreglo las mías. Y aquí los dos podemos tener parte de culpa, pero en una relación no es totalmente todo de una persona y todo de la otra o lo que sea. No, porque eso es injusto. Hay una parte que no ha sanado, hay una parte interior que está todavía es muy exigente, o sea, es muy cuadriculado, muy obtuso, ¿entiendes?
Es como su visión es la que cuenta, pero tiene una mala perspectiva o una mala visión de encajar ciertas relaciones, de lo que son X relaciones o cómo funciona el mundo de dar, recibir, de pedir perdón sobre todo. Mucha exigencia veo. Viene muy dañada esta persona, que seguramente no será por ti, a lo mejor sí, a lo mejor no. Puede tener daños de su infancia, puede tener miles de cosas. La cuestión es, todo el mundo puede cambiar si quiere. Yo soy de las personas que creo eso, pero tienes que querer hacerlo. Si no, es que te come la mierda total y esta persona se le va a comer como siga así. En frecuentes vicios, cosas perjudiciales para la salud. Si, por ejemplo, es una persona que se deja influenciar por los demás, por los amigotes o por las amigas y le comen en la cabeza y no sé qué, pues entonces eso es la pescadilla que se muerde la cola. Al final, o sea, a ti te pueden decir X cosas y tú puedes decir, bueno, cojo esto de esta persona, cojo esto, me parece que sí, me parece que no. Como muchas veces no pone un alto a ciertas personas, eso le hace como, bueno, no pasa nada, ¿sabes? Así no se arregla. Tiene que mostrar un carácter también dominante con eso y frenarlo. Que algunas personas puede ser que sí lo estén haciendo, pero ojo que no todas. Siento que con esta carta siento destrucción de su vida por un mal análisis que está haciendo, por una mala mirada, siendo que te está echando la culpa a ti. Y se va a comer un colín porque realmente siento que no es así. La mayoría no han hecho una transformación, juzgan, abren los ojos, es como piensan que han cambiado o piensan que pueden cambiar, pero con un objetivo. O sea, no es como muy claro, no lo veo como muy claro el objetivo de quiero cambiar por mí, ¿vale? Es como voy a cambiar un rato a ver si ella, a ver si él me da una oportunidad, pero siento que luego es como retrocedo. Y eso no sirve de nada. O sea, aquí o te apuestas a cambiar o no lo haces. Si estás en ese vaivén de que sí, no, al final, y no lo haces por ti, porque todos los aprendizajes y todo hay que hacerlo con conciencia de que una persona quiere mejorar, de que una persona quiere cambiar, si no, se seguirá viendo afectado por las situaciones diarias y situaciones que él mismo o ella misma sigue ocasionando en su vida. Y puede ser también un ciclo o un círculo muy vicioso, ¿vale? Porque salir también de ciertas cosas oscuras es un poco complejo, depende de la persona, ¿vale? Hay personas que a lo mejor son muy sensibles, hay personas que son... o sea, que no tienen esa fuerza de voluntad, llamémoslo así, y entonces es más fácil caer en depresión, caer en los vicios. Estoy mal y en vez de arreglarlo, me voy al bar a tomarme 8 cervezas, a tomarme 10 cubatas. Bueno, 10 es un poco, pero bueno. ¿Eso qué hace? Tapas la herida, lo quitas durante un tiempo, pero eso sigue estando. O sea, eso se va a seguir manifestando, lo quiera o no. Pero puede haber mucha autodestrucción en todo esto. Pero eso ya no te limita a ti, o sea, no es parte tuya, es parte de esta persona del proceso que tiene que sanar. Si no lo quieres sanar, no puedes hacer nada hasta cierto punto, ¿me entiendes? Porque una persona, si se quiere autodestruir y quiere estar en este flujo de energías súper negativas y enredado en lo mismo, ¿vale? Puede ser que le guste el sexo momentáneo, puede ser que le guste hablar con las personas, puede ser que, pues eso, venga, desaparezca, no sé qué, te haga un lío, te envuelva, o sea, es una persona que maquina mucho la mente, que sabe de estrategias. Pero las estrategias algún día se acaban si la persona, que puede ser tú, dice, chao pescado, me piro, ¿sabes? Y corto con esto y que te den.
Entonces, todo esto, hasta que esta persona no se permita fluir con seriedad, dejando todo eso atrás, esta persona no va a avanzar, ¿vale? Porque lo que no puede hacer es quererte enredar cuando tú te vas para tenerte ahí, porque eso no está bien. Aquí si se viene con sentimientos, se viene con sentimientos, pero no a destruir a las personas ni a hacerlas daño, porque eso creo que no está bien. Yo no voy con eso. Esta persona, a ver, viene hacia ti. Wow, yo siento que a iluminarte la vida, a ponerle color, viene a cambiarla. Siento que esta persona te va a poner la vida patas arriba. Te saca de esa oscuridad. Viene como a que cierres ciclo. Wow, me gusta. A que cierres ciclo con la persona de antes, por la que estabas enganchada. Ahí va a haber, puede ser, si tú eres una persona que siente energías, ¿vale? O que esta persona es alma o lo que sea, ¿vale? Porque a lo mejor si es terrenal ni te enteras y no fluye eso. Pero si es una persona a lo mejor energéticamente fuerte y todo eso, puedes empezar a sentir su energía. Empezar a sentir la energía de antes y la energía de ahora, ¿vale? Va a ser un poco bipolar. Te vas a encontrar un poco rara en esa sintonía. Pero porque siento que te va a meter mucha luz y tú tienes todavía algo de oscuridad con esta persona. Y siento que te pone como un bloqueo. Ese bloqueo también lo puedes poner tú mentalmente, en plan de decidir que esta energía que no te guste pase a ser un pasado, pase a descartarla más o menos como puedas hacerlo, ¿vale? No es ya, no es rápido, no es, pues pienso entonces que ya no quiero la energía de esta persona. No, no funciona así, lamentablemente no. Wow, yo siento muchas heridas también, mucha disconformidad, mucho trabajo duro, pesado. Es una persona que yo creo que trabaja muchas horas o en algo muy pesado. No sé, algunas personas creo que es como chef también, que eso también es tela. No siento que sea una persona egoísta. Siento que le han criticado mucho o que le ha sido muy pesada la vida. Ha tenido que trabajar mucho por la felicidad. Todavía está como ahí dándole que te pego. Tiene otra visión de la vida. Tiene otra forma, mucho más suave, mucho más conforme, mucho más liviana. A ver. Siento que es como un diamante en bruto. Tiene una simbología contigo, o sea, tiene algo parecido a ti. No sé si es tan espiritual como tú, ¿vale? Porque esto como es muy general, pero sí que a lo mejor hay gente que le mueven las energías, que le gusta, ya te digo, puede ser alguien que esté en lo espiritual o no, pero si no, puede ser una persona que no, a lo mejor no es tan escéptico, ¿vale? Pero tiene una similitud contigo. Esta persona se le han cargado también, se lo han querido cargar por envidia, por relaciones tóxicas en su familia, también tiene gente tóxica, o sea, madre, aquí venimos todos un poco cargados. ¿Qué es lo que te viene a aportar esta persona a ti? Esta persona nueva. Me están diciendo que te trae disfrute, así que tendrás que disfrutar todo lo que puedas con esta persona.
Hay personas de las que se ha alejado o ha cortado con gente, pero siento que se ha alejado. Han tenido malentendidos. No sé por qué me viene trabajo también. Le cuesta llegar al éxito, ¿eh? Le cuesta llegar a tener la plenitud que quiere. Yo creo que trabaja, ya te digo, muchas horas o hace extras o algo. Algunos o algunas portan dinero a su casa. Hay gente que les tiene una envidia terrible por el carácter o los dones que tiene. A lo mejor tiene rapidez, fluidez. Imagínate, si está en una cocina, pues con el cuchillo. Si está en una carnicería, para aprender los cortes. Si está de mecánico, pues a cómo que tiene que tratar a los clientes, cómo tiene que hacer una cosa a la otra. Bueno, es que yo de ahí no entiendo nada, pero bueno. Es una persona sensible, una persona dispuesta, una persona súper luchadora. No se rinde por los problemas, es como que los ataja. Sí que tiene dificultades, ¿vale? En su vida, pero se desenvuelve bien. Es como, si no hay un plan A, es un plan B. Si no es aquí, es allí. Si no, me cojo una mochila o me cojo una maleta y me voy. Pero es una persona que todavía está también en un proceso, siento que más diferente al tuyo, porque es un aprendizaje de vida, de no saber dónde está, de estar como un poco perdido en la sociedad en la que se encuentra. Y sufre mucho por ello, porque es una persona muy especial, una persona distinta. Puede ser que sea de origen distinto al tuyo, o puede ser simplemente que sea un viajero. Yo siento muchos viajes, o le gusta viajar. Y no se conforma con... O sea, es como siempre quiero más, pero siempre quiero más con un esfuerzo que haya hecho yo, que me lo haya ganado yo, que me busque la vida yo. Es independiente, pero siento que está buscando también el amor. Yo siento que alguien le traicionó, hace poco también. Como que hay gente de la que se ha ido juntando o rodeando que es bastante tóxica. O esta chica le puso los cuernos con alguien del trabajo o de sus amistades, con la relación que tenía. Eran polos opuestos total. También esa relación, hubo mucho amor al principio. Ella siento que, o él se obsesionó también mucho, pero porque hay cosas que hay que sanar, ¿vale? Muchas veces cuando nos encontramos con gente con la que nos tenemos que juntar, sea karma o lo que sea, al final somos dos personas que cada uno nos estamos mostrando lo que la otra persona necesita sanar. Y siento que la evolución de esta persona es mucho mayor que esta, pero que ya no pudo más con los conflictos y tuvo que terminar y desaparecer. También eso es lo que veo. Dejando detrás un pasado bastante oscuro. Creo que quiere hacer como una limpieza de gente, de lugar. Alguien que te puede enseñar mucho, que te puede dar mucha luz, mucha plenitud, mucha madurez, saber estar, se mueve constantemente, toma decisiones, o sea, fluye con la vida. Tomo una decisión, la acato, la tomo. ¡Guau! Esta persona va a querer... ¡Buah! Es una persona destinada para ti. Es que está claro, yo creo que tú estás sintiendo que eso viene, que eso aparece en algún momento.
es un juicio para ti. Es un está claro. Estás sintiendo una vibración de que algo llega. ¿Cuándo? No sé, pero algo llega. ¿Para qué? Tomando decisiones claras, llegando a tu vida con mucha fuerza, hacia adelante contigo. O sea, es como, vamos, ¿sabes? Quiero tener una relación, estabilidad, un futuro, un matrimonio, hijos. Un alma gemela también puede ser, o una persona que no tenga nada que ver con esto, pero que sea alguien destinado para ti, después de todo el trauma de lo demás. Qué genial esto, chaval. Es la leche. Esta, no, esta, sí. Bueno, para ti, con esta relación o lo que te tienen que decir las cartas, deja a un lado las personas inconscientes, las personas que no trabajan por ti, las personas que no están, las personas que se han vuelto tóxicas para ti, ¿vale? Las relaciones tóxicas, también todo eso, quédatelo como si fuera un aprendizaje, algo que tendrás en un recuerdo, pero te están obligando o te obligan a salir de ahí. Ya no puedes estar donde estabas. Ya no te permiten estar ahí escondida. Es más, tú te vas de la situación. Sin duda, sin cargas del pasado, sin personas que no se mueven, sin personas que no demuestran. Necesitas tener una orientación, necesitas plantar algo en tu vida, hacer algo que te permita continuar. Siento que liberas a esta persona de tu pasado, a esta tóxica, a esta que no está haciendo ni el huevo para estar contigo porque tú ya te has empoderado. Si te falta algún tipo de decisión todavía, algo, lo harás con mayor o menor brevedad, ¿vale? Porque es también unos cambios importantes que tienes que hacer. Entonces tendrás que solucionar eso para recibir todo lo que tengas que recibir. O sea, es una recompensa. Tú estás dejando marchar a alguien que no te está solucionando, que no está llegando, que no está viniendo, que no está poniendo de sí mismo. Sí, bueno, ¿y de qué te sirve que una persona te espíe si luego no tiene narices a entrar en tu vida o quedarse en tu vida o decirte, mira, pasa esto, tengo este sentimiento, lo siento mucho por esto, me he comportado como tal. Podemos hablar las cosas. O sea, puede tener una persona muchos sentimientos hacia ti, pero si luego te dejas sola, aferrada a ese sentimiento, ¿quieres estar siempre así? Pues yo creo que no. Yo creo que tú te tienes que merecer algo estable, algo totalmente diferente a eso. Lo que pasa es que va en ti si luego quieras o no tener este tipo de relación, ¿me entiendes? Si quieres soltar a esta persona, si estás dispuesta a soltar todas estas cosas, porque realmente es como yo digo muchas veces, hay alguien que te lo puede dar todo. Si no son estas personas, será porque es un aprendizaje, se suelta, es otra persona. La persona evolucionada tendrá mucha mejor perspectiva de la que no esté evolucionada. O sea, pero el valor te lo tienes que dar. Si tú eres una persona que frecuentemente vuelves con una persona que te pone los cuernos, que te está diciendo todo el día esto, lo otro, que es machista, que es tal, entonces ahí el fallo está en ti. Ahí el fallo es algo que tienes que solucionar tú, pero yo veo que muchas personas soltáis, aunque con mucha tristeza, a esta persona que no está dando su brazo a torcer, le dejáis que siga su camino, tú te posicionas en el tuyo, te posicionas en tener tu poder de organización, mentalmente también te va a sanar, o sea, en todos los aspectos, y es reforzar tu vida, es cerrar un ciclo para dejar que otras personas que sean más saludables vengan a ti y vengan a darte creatividad y vengan a darte todo. Algo muy bonito, llamadas, mensajes,
que estén pendientes de ti, que tengas todo lo que tú quieres conseguir. Pero eso lo conseguirás cuando tú sueltes a la persona que no sea necesaria para ti. Pero tendrás que mirar a un futuro. ¿Qué futuro quieres tú? ¿Estar con una persona que te quiere mal? ¿O poder estar, aunque sea sola, me da igual, si te quieres dar un tiempo, si quieres estar así, pero, o solo, pero decide qué futuro quieres, en qué futuro, en qué aguas quieres navegar, ¿vale? Porque si no, es complicado. Así que, amores, nos quedamos aquí, espero que os haya gustado, ha sido bastante interesante, la verdad, me ha gustado mucho, así que os dejo con el vídeo y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Un beso y nos vemos en el siguiente. Chao.